Hola, ¿qué tal amigos? Estamos ya en la parte de entorno social de la guía de DMs 2023. Vámonos a ver el video. Muy bien, antes que nada quiero decirles suscríbete, 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 no te vayas de este video sin suscribirte, ya casi llegamos a los 50,000, ayúdame a llegar. Lo otro que les quería decir es que si sienten que voy despacio, pues es porque tengo muchos compromisos que hacer, pero les tengo una buena noticia. En la guía DIEMS 2022, la que grabamos el año pasado, vienen muchísimos ejercicios y problemas exactamente iguales. Casi la mayoría son exactamente iguales a los de este año. Entonces, si a ti te urge el material, ya tienes pronto tu examen, vea los videos de la guía 2022. Aquí voy a tratar de ponértelos, pero si no, en el buscador ponle guía de DIEMS 2022 o matemáticas guía 2022, algo así. Y te va a llevar a mis videos del año pasado. Entonces nada más te vas a la parte que necesites, entorno social o ciencias o lo que necesites. Aquí ya está grabado español y matemáticas, todo completo de la 2023. Eso ya lo puedes ver en la playlist de la 2023. Pero de lo que falte de ciencias o de entorno social, búscalo en la 2022 y vas a ver que vas a encontrar, por ejemplo, estos videos que grabamos para este que te voy a enseñar esta ocasión, son iguales que el año pasado. Entonces es muy probable que vas a encontrar casi cualquier parte en lo del año pasado. Me extendí demasiado, pero ese era el punto. Bueno, ahora sí, suscríbete, 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 comenta, comparte, dale like, todo lo que ayude a que este video prospere y el canal prospere. Ahora sí, vámonos a esta parte de entorno social, que es la primera parte, y estamos en la página 112 de la guía. Se trata de Mesoamérica y civilización. Yo ya lo leí, tú tienes que leerlo. Yo te platico un resumen. Eso nos habla de Mesoamérica y nos dice que sucedió entre el año 1500 a.C. y el año 500 a.C., que se divide en dos tiempos, que es el periodo formativo temprano y el formativo medio. Nos platica que durante esos siglos se construyeron centros políticos. Ubícate que Mesoamérica nos está hablando de la parte central hacia el sur de México, de lo que hoy es México. Entonces nos está hablando de los mayas y de los mexicas. Y nos platican que ellos tenían tecnología simple, pero tecnología para esos años era punta. Y luego nos divide ahora sí en periodo formativo y periodo formativo temprano y periodo formativo medio. En el periodo formativo temprano dice que había casas de palo y techos de paja, aldeas, tierras propicias para el cultivo, el maíz era la base de la alimentación, que había caza, o sea, el territorio para cazar lo tenían ahí inmediatamente, a la mano, que las sociedades eran igualitarias, carecían de gobernantes, burócratas y recaudadores de impuestos. Eso no existía. Las familias podían disponer de la mayor parte de la cosecha porque no tenían que darle impuestos a nadie. Y luego en el periodo formativo medio, ya cerca del año 500 a.C., ya había una organización social y había élites. Élites quiere decir niveles altos sociales. Existía la autoridad social, económica, política y religiosa, jerarquías. Ellos dejaron huella arqueológica, que eran casas más grandes que las aldeitas que había en el periodo anterior, templos ceremoniales, que son las grandes pirámides que conocemos hoy, y que ya había recaudación de tributo y de impuesto. El maíz podía ser un tipo de impuesto, una medida de maíz, o también podían dar días de trabajo, o podían hacer servicio militar para pagar impuesto o tributo. La primera pregunta dice: ¿cuáles consideras que son las causas que permiten la formación de una civilización?
Yo considero que es la necesidad de unos por lo que otros pueden ofrecer, realizar o, em, o producir. Me tardé en identificar mi propia letra. Ok, la necesidad de unos por lo que otros puedan ofrecer, realizar o producir. Número 2. ¿Crees que es posible mantener una organización aldeana, o sea, aldeas, con un gran número de pobladores? Yo le puse que no, porque surge la necesidad de organizarse, porque es mucha población, y para ello la necesidad de autoridades. Número 3. ¿Qué importancia cobra la política dentro de la organización social? Le puse que es necesaria para la misma organización, pues requerimos de figuras capaces que nos representen y velen por lo que todos necesitamos. Número 4. ¿Qué elementos se mantienen y cuáles cambian? Yo le puse que se mantiene la fuerza de trabajo, la producción primaria, la organización de hogar y familia, y que cambia la jerarquización de la sociedad y la obligación de cumplir con la autoridad. Y luego viene que pongamos en este cuadrito donde lo dividen por periodo formativo temprano y periodo formativo medio, que lo hagamos como un cuadro comparativo colocando características de cada periodo. Yo en el periodo formativo temprano le puse estas 4 cosas: casas de palo y paja, tierras de cultivo y caza abundantes, no hay élites, no impuestos, solo autoconsumo. Y estas mismas 4 las comparé en el otro lado. Le puse mismo, o sea, lo mismo, casas de palo y paja, pero ya hay casas también de élites y templos. Número 2, tierras menos disponibles. Número 3, élites de gobierno, religión y milicia. Milicia quiere decir referente a lo militar. Entonces, élites de gobierno, religión y militares. Número 4, impuestos y comercio. ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad primitiva y una civilización? Yo le puse que es la evolución en el tamaño, organización y tecnología. Aquí vienen características que definen una civilización: el crecimiento de las ciudades, las clases sociales, las obras públicas, las artes y arquitectura, la especialización del trabajo, la escritura, el gobierno y la religión. Y luego nos dice que, considerando esas características, realicemos una lista de civilizaciones que conocemos y que luego le pongamos una X a las que se encuentran en el territorio americano. Entonces yo le puse Egipto, egipcios o egipcios, vamos a ponerle, Mesopotamia, Grecia o griegos, antiguos griegos, los romanos, los incas, los mayas, los mexicas. Ok, y estos 3 son del territorio americano. Los mayas estuvieron en México y Centroamérica, los mexicas en México, en el centro de México, y los incas en Perú. Y luego nos pregunta que de las que le pusimos la X, ¿cuáles se ubican en el territorio mexicano? Pues los mayas y los mexicas. Son elementos que conforman una organización social primitiva. Yo seleccioné la división del trabajo, no, porque dice primitiva. Eso es ya más moderno. Pero la organización social sí. El comercio o trueque no, eso es más moderno. La caza y la pesca es primitivo, y la sociedad nómada o seminómada es primitivo. Entonces son el 2, 4 y 5 que los tenemos en el inciso C. Son causas que
son causas que contribuyen al surgimiento de una civilización, excepto, o sea, ¿cuál no? Yo le puse que el desarrollo comercial no, eso es muy moderno. El crecimiento poblacional provoca el surgir de una civilización. Los asentamientos nómadas también provocan el surgir de una civilización, y la mejora de técnicas agrícolas también provoca el surgir de una civilización. Entonces el que no es el inciso A. ¿Cuáles de los elementos que conforman una civilización ves reflejados en la sociedad actual? O sea, se refiere a estos. Esos son los elementos. Y yo le puse que todos. Le puse todos. La escritura, el espacio geográfico, la organización. Entonces le puse que todos. Relaciona el momento culminante de las culturas mesoamericanas con el oriente histórico correspondiente. Fíjate, la olmeca es la cultura madre, o sea, es la más antigua. Por lo tanto, sería preclásico. Es la más antigua. Y acuérdate que los mexicas, bueno, los mayas surgieron después de la olmeca, y cuando llegaron los españoles todavía había presencia de ellos, pero el surgimiento fue antes que los mexicas, entonces por eso son del clásico, y los mexicas surgieron después de los mayas, que sería el posclásico. Entonces sería 1B, 2A, 3C. Es el inciso B. ¿Crees que perteneces a una civilización? Yo le puse sí, porque vivimos en una sociedad con los elementos de civilización: espacio, organización política, económica, escritura, etc. Y luego viene la siguiente sección, que dice elementos que conforman las culturas y civilizaciones mesoamericanas. En la sesión anterior pudiste explorar los distintos elementos que conforman una civilización, enumeraste algunas civilizaciones antiguas que conoces y clasificaste las que se encuentran en el actual territorio mexicano, es decir, en el área mesoamericana. ¿A qué hace referencia el territorio Mesoamérica? Yo contesté, quiere decir América Media, zona cultural ubicada en la mitad de América. Mesoamérica es la única área cultural que se desarrolló en el territorio nacional actual. ¿Cuáles otras existen? Yo le puse no a la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles otras existen? Oasis América y Árido América. Y aquí precisamente las vamos a poner. Aquí donde actualmente es Arizona, ahí es Oasis América. Y luego el norte de México es Árido América. Y del centro de México al sur es Mesoamérica. Completa el siguiente cuadro con el nombre de las superáreas culturales prevalecientes en el actual territorio mexicano y sus respectivas características. Ok, aquí le puse Aridoamérica. Aquí Oasis América. Y Mesoamérica ya está. Entonces lo que puse en el cuadro de abajo te lo voy a leer. Le puse que Aridoamérica es árido y seco, son nómadas, vivían en cuevas y se dedicaban a la caza, pesca y recolección. Oasis América le puse que era semiárido, que la gente era sedentaria, o sea, estaban establecidos en un solo lugar, en pequeños poblados, y que se dedicaban a la caza, a la recolección y a la naciente agricultura, o sea, lo primero de la agricultura. Y Mesoamérica tenía clima variado, eran sedentarios, o sea, estaban establecidos en un solo lugar, había aldeas y templos y eran agricultores. ¿Cuál es la razón por la que Mesoamérica cobra más relevancia sobre las otras áreas culturales? Mi respuesta fue el desarrollo alcanzado en todo sentido, tenían más recursos naturales. ¿Qué características permiten el desarrollo de esa superárea cultural?
pues esa que acabo de decir, que tenían más recursos naturales, que es la abundancia de recursos naturales. Y luego viene una lectura sobre la cultura olmeca. Nos habla de dónde estuvo, en qué periodo estuvo, del 2500 a.C. al 200 después de Cristo. Habitaron en lo que hoy es el sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Tenían rasgos culturales muy marcados y el culto a la serpiente emplumada. La cultura olmeca tuvo una influencia cultural y religiosa determinante para Mesoamérica. Y bueno, ahí continúa. Ustedes sí léanlo. Yo voy a las respuestas. Dice, ¿por qué razón la civilización olmeca es considerada la cultura madre? La respuesta es por su antigüedad y la influencia cultural y religiosa en las culturas posteriores. Acuérdate que la olmeca fue la primer cultura, por eso es la cultura madre. Y aparte, su desarrollo en todos los sentidos influenció al desarrollo de las demás. Y luego tenemos un cuadro que hay que llenar. Dice el preclásico, son los periodos. Entonces aquí sería el clásico y aquí el posclásico. Y nos dice que pongamos las características de cada uno. El preclásico es: se adopta la agricultura, aldeas y sedentarismo, crecen las poblaciones y aparecen los estratos sociales. En el clásico, el gobierno está organizado y centralizado, hay urbanización, colonización del norte y diversidad regional. El posclásico, hay conflictos bélicos, reducción del área geográfica y alianzas políticas. Y luego en la siguiente página nos dice que en el texto se exploran algunas características culturales, políticas y sociales que nacerían con la civilización olmeca y que serían comunes en las civilizaciones mesoamericanas desarrolladas después de esta. Completa el siguiente cuadro con las características que le correspondan. Culturales. Yo le puse la religión politeísta, bueno, ya viene. El culto a la serpiente emplumada, la escritura y los calendarios. Esas son características que tuvo la olmeca, que influenciaron y que también tuvieron las demás culturas. Sociales, el desarrollo de centros urbanos, las rutas comerciales y el comercio. Políticas, gobernantes considerados descendientes de dioses. Y luego vienen varias culturas que nos piden que las relacionemos con lo que le corresponda. Fíjate, no sé qué instrucción dice, a ver, dice asigna un color a cada... Sí, aquí tú tendrías que pintar de color el cuadro de los mayas. Por ejemplo, si lo pintas de rojo, tienes que pintar de rojo la descripción que corresponde y de rojo la ubicación que le corresponde a los mayas. Y luego si pintas a los olmecas de azul, entonces la descripción que corresponde también azul y la ubicación también azul. Yo lo que hice fue ponerle ahí unas letritas para identificar cuál era cada una. Por ejemplo, aquí en mayas le puse MY, a los olmecas O, a los teotihuacanos T, a los zapotecos Z y a los mexicas les puse MX. Y me puse a leer las descripciones. Entonces la primera corresponde a los olmecas. Tú léelas, porque el chiste es que estudies. Yo trato de irme rápido para que no se hagan muy largos los videos, pero el chiste es que tú estudies, leas qué descripción corresponde a cada una de las culturas y cuál es su ubicación correspondiente. La siguiente es la de los zapotecas. La siguiente es la de los teotihuacanos. La siguiente los mexicas. Y la última los mayas. Y las ubicaciones, la primera es de los mayas.
La siguiente es de los teotihuacanos. Oaxaca es de los zapotecas. Veracruz y Tabasco es la de los olmecas, lo acabamos de leer en la lectura. Y el Valle de México son los mexicas. Dice, ¿cuál o cuáles culturas se ubican en el periodo posclásico? Estas fueron las que estuvieron al frente del encuentro con los europeos que iniciaron el proceso de colonización en el continente americano. Pues si te acuerdas, eran los mexicas y los mayas. ¿Qué opinas del encuentro entre civilizaciones mesoamericanas y los españoles que llegaron a nuestro territorio? Yo opino que es positivo porque de ahí venimos. O sea, no podemos decir que es negativo porque estaríamos negando nuestra propia esencia. Sin embargo, también pienso que se debió haber valorado la vida de tantos indígenas que fueron asesinados, que mataron, y la cultura que se destruyó. O sea, destruyeron muchas cosas que eran muy importantes y muy valiosas, que hasta ahora los arqueólogos las rescatan y dicen, ay, esto era muy valioso, y en aquel entonces pues no lo valoraron, lo destruyeron. Entonces, resumen, pienso que es positivo, pero que se pudo haber valorado la vida y la cultura para conservarla. A lo largo de la sesión hemos observado diversas características culturales, políticas y sociales de las civilizaciones mesoamericanas. ¿Alguno de estos rasgos tiene vigencia? Es decir, ¿puedes observarlo en el presente? Yo le puse que sí. Aún usamos palabras, tradiciones y comida prehispánica. Especialmente notorio en el tipo de comercio popular en la Ciudad de México. Si tú te fijas, los tianguis en la Ciudad de México es muy parecido a lo que te ponen en los libros de cómo eran los tianguis de la época prehispánica. Yo lo puse como ejemplo, pero tú puedes poner otros ejemplos. El uso del maíz, la tortilla, también lo vemos en el presente. El Día de Muertos, y así. Bueno, ¿cuál de las siguientes opciones representa una característica que permitió el desarrollo de Mesoamérica? Yo le puse los recursos naturales abundantes. Son usos que se le dieron al maíz en las sociedades mesoamericanas, excepto ¿desempeñó un papel ceremonial? Sí. ¿Intercambiaron por otros alimentos? Sí. ¿Se usó para alimentar ganado domesticado? Híjole, esa siempre he tenido duda de que sea así, pero estoy seguro que como alimento básico de la gastronomía, sí. Por lo tanto, yo elegí C, porque es la única que tengo duda que haya sucedido. Ordena los siguientes eventos cronológicamente. Los mexicas establecieron un imperio, los olmecas florecieron como civilización. Este a fuerzas tiene que ser el 1, porque acuérdate que la olmeca fue la primera. Entonces, este va a ser la respuesta porque es el único donde el 2 está en primer lugar. Entonces es el inciso B. 3. Dice, se desarrolla la gran ciudad de Teotihuacán. Sí, esto sucedió primero que los mexicas. De hecho, creo que cuando llegaron los españoles, lo que hoy es Teotihuacán ya estaba despoblado, ya estaba abandonado. Por eso es 2, 3, 1, porque primero los olmecas, luego los teotihuacanos y al último los mexicas. Y esta última pregunta ya la habíamos hecho, la repitieron ahí los que editaron la guía. Y es un buen momento para decirte suscríbete, suscríbete, suscríbete. No te me vayas de este video sin suscribirte. También date una vuelta por TikTok a darle like a todos los videos y a suscribirte también. Con eso me ayudas mucho. Y bueno, entonces la respuesta era la B y con eso terminamos esta parte. Llegamos hasta la página 124. Nos vemos en el siguiente video para seguir con la 125 en adelante. Saludos.